Mis queridos hermanos, la primera oración que realiza el sacerdote en la Santa Misa se llama oración colecta. Esta oración es sumamente importante en cuanto que recoge la oración las necesidades, los sentimientos de quienes estamos reunidos para celebrar en la Eucaristía al Señor muerto y resucitado. Por eso siempre es importante prestarle atención. Y yo insisto que el guía debe orientar a la comunidad con la temática de la misma. Hoy la oración colecta pidió a Dios que nos conceda servirle de todo corazón para que percibamos el fruto de su amor. Dos temas. Primero, que nos conceda la gracia de servirle de todo corazón. Segundo, que podamos experimentar el fruto de su amor, que sabemos incluye la misericordia divina. Estos dos temas están muy relacionados con el Evangelio de este 24º domingo durante el año, en el que el Señor nos motiva a perdonar siempre, sin límites. Perdonar a nuestro hermano que ha fallado, que nos ha ofendido, es un modo muy concreto de servir al Señor y además es una excelente prueba de que hemos abrazado y experimentado el fruto de amor manifestado en la inmensa misericordia que el Padre de los cielos tiene para con nosotros. La palabra de Dios nos ha planteado el tema del perdón y la misericordia. En cada misa que celebramos, comenzamos suplicando al Dios de la misericordia para que perdone nuestros pecados y así podamos celebrar dignamente sus misterios. El Salmo nos recuerda que el Señor es compasivo y bondadoso, lento para la ira y rico en misericordia. Estamos allá llamados a actuar del mismo modo como el Señor lo hace con nosotros. Por supuesto, no hay que ser ilusos. Perdonar no es cosa fácil, pero si profundizamos, nos daremos cuenta, por otro lado, que tal vez perdonar no sea tan difícil. El problema es que el rencor puede invadirnos y engrandecer nuestro orgullo y nuestra soberbia, que hace que las cosas lindas que tenemos en nuestra vida, la ternura y el cariño, queden empañados en una maraña de resentimientos y deseos de venganza. Insisto, tal vez perdonar no sea tan difícil. El problema es vencer nuestro orgullo y nuestra soberbia. El perdón se da gratis. No se puede exigir condiciones previas, ni poner una serie de condicionamientos en vistas al futuro. Es un amor plenamente gratuito. No exige, no reclama, se perdona por amor. Sería bueno proteger siempre la autenticidad del perdón, pero esto solo es posible protegiendo su misma raíz, es decir, la misericordia del mismo Dios que se nos ha mostrado en Jesucristo. En ciertas relaciones es necesario conversar algunos temas que han generado heridas, pero nada debe condicionar la gratuidad del perdón. Mis hermanos, el rencor nos aleja de Dios, de los hermanos y de nosotros mismos. El amor acorta caminos.
El libro del Eclesiástico nos dice que si uno se deja arrastrar por la venganza, van los demás a mirar con lupa nuestros no pocos errores. En cambio, si brindamos el perdón a los demás, a nosotros se nos brindará de igual forma. Claro, siempre y cuando pidamos el perdón. Toda esta página del Eclesiástico es una invitación a la misericordia para con nuestros hermanos, quitando de nuestras vidas el rencor. Este es el nudo de la cuestión. Nuestra sociedad actual promueve mucho, a través de ciertas posturas irreconciliables con otras, diferentes formas de rencor o de venganza. Parece ser parte de las agendas diarias de muchas personas, especialmente que ocupan diversos cargos importantes de nuestros países. Parece que ha regresado la obsoleta ley del ojo por ojo. Evidentemente esto muestra que en el corazón del ser humano hay todavía brutalidad que nos va alejando cada vez más de Dios. Las recomendaciones llenas de sabiduría del libro del Eclesiástico apuntan a prepararnos a la enseñanza de Jesús, que nos dice que para recibir el perdón de Dios es fundamental que nosotros perdonemos a nuestros hermanos, como nos lo enseñó en el Padre Nuestro. El perdón es una manifestación clarísima del amor, seguramente una de las más exigentes. Es una exigencia del mismo compartir humano, especialmente en las diversas formas de convivencias, sobre todo las cercanas, como lo es la familiar o la comunitaria. En estos ámbitos surgen problemas, malentendidos, discusiones e incluso ofensas entre las personas. Ante estas situaciones, los cristianos estamos llamados a perdonar, a reconciliarnos. El camino de la reconciliación pasa, en primer lugar, por reconocer el propio pecado o por valorar el perdón que pide quien ha ofendido. San Pablo, en la carta a los cristianos de Colosas, exhortaba a los cristianos a perdonarse mutuamente, siendo Cristo el modelo del perdón. Como el Señor nos perdonó, perdónense también ustedes. Así como el amor tiene varias dimensiones y alcances, por ejemplo, el amor esponsal, el amor entre familiares, entre amigos, compañeros de trabajo, miembros de una comunidad cristiana, alcanzando dimensiones universales, dado que no tiene límites, porque Jesús nos incluyó el amor al enemigo, a quien no se lo merece. Así también el perdón cristiano tiene como destino la universalidad. Mis hermanos, el perdón no tiene límites. El perdón no tiene límites. A los seres humanos nos encanta poner límites. Ya van 3 veces. ¿Hasta cuándo? No cambias más. Todo tiene un límite. Ya he perdonado bastante. Estoy cansado de tener que dar siempre el primer paso. No aguanto más esta situación. Y dale, siempre con lo mismo. ¿Otra vez quieres que te perdone? Por eso, mis hermanos, se entiende a Pedro que busca cuál es el límite del perdón. ¿Cuántas veces debo perdonar? Pregunta que hace
a la lógica humana. Jesús es muy claro en la medida: 70 veces 7. Claro, algunos pueden pensar que son entonces 490 veces. Son muchas, ¿no? Pero Jesús va mucho más allá. El número 7 y el número 10 en la Biblia significan plenitud, totalidad. Llevada a la medida del tiempo significa siempre. Entonces, si Jesús hubiera dicho 7 veces, como le había preguntado Pedro, habría dicho siempre. Pero dice 70, esto es, siempre de 7 por siempre de 10. Y a eso le agrega otro siempre en el nuevo 7 que expresa: ¿hay lugar para no perdonar? El perdón no tiene límites, dado que hay que perdonar siempre y en toda circunstancia. Decíamos que no es fácil el perdón, pero recordemos que también dijimos que es manifestación del amor. ¿Y quién dijo que amar es fácil? Pero mis hermanos, lo que sabemos muy bien es que amar hace feliz. El amor y el perdón son gratuitos. Lo que tiene precio siempre es limitado. Nada que se compra es un para siempre. Pero atención con lo que les voy a decir. El perdón no es solo un favor que hacemos a quien nos ha ofendido. Es también un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. El primer ganador con el perdón es quien perdona. Claro, si sé perdonar, soy el primer beneficiado. Pongo un ejemplo. Si alguien me da una cachetada y perdono, listo, fue una cachetada y no me afectará más. En cambio, si no perdono, cada vez que recuerdo o veo a esa persona y su cachetada, vuelvo a experimentar el dolor, como que estoy recibiendo una nueva cachetada, y así la herida no cierra nunca, más aún se profundiza, se agrava. Leía el otro día que si alguno da tantas vueltas para perdonar y arrastra el rencor, sufre, vive amargado, mientras el otro está de fiesta. O a lo mejor se sigue con rencor con alguien que ya ha partido al reino de los cielos. Se experimenta el infierno por el dolor ocasionado, mientras el otro tal vez esté gozando de la contemplación de Dios. Quien no perdona se arruina la vida de por vida. Por eso, escuchemos a Jesús, que nos dice que hay que perdonar siempre, incondicionalmente y en todo momento. La parábola presentada por Jesús nos indica claramente que lo opuesto a la venganza es el perdón sin límite. Perdonar hasta 70 veces 7 es una maravilla que puede generar nuestro corazón. Es algo muy noble. Al decir maravilla o noble, estoy diciendo que no debe ser algo que ocurra de vez en cuando, como si el perdón fuera lo extraordinario en nuestra vida, sino que debe ser algo habitual en nuestro accionar. Habitual porque la actitud de perdonar surge de un alma grande. En la vida nunca se termina de aprender, pero tenemos que dejarnos enseñar, especialmente en este hábito de perdonar, que incluso sale del alma sin esfuerzo. Quien vive en un constante perdonar destruye, por decirlo de algún modo,
la espiral del mal. Porque perdonar hace que el otro se rehabilite y actúe de modo diferente en el futuro. El perdonar tiene una dinámica maravillosa que consiste en la búsqueda de superar el mal con el bien. Es un gesto que hace que cambien sustancialmente las relaciones entre las personas. Siempre digo, si alguien falla mucho y se lo perdona, y perdona, y perdona, ¿cómo hace para no intentar cambiar? Excepto en los vicios, que es otro tema, en lo demás seguramente va a cambiar. Al menos intentará, porque frente a tanto perdón no podrá sostener su actitud de ofender. Perdonar hasta 70 veces 7 es necesario para que nuestras convivencias sean sanas. Si no sabemos perdonar hasta 70 veces 7, puede que quedemos heridos para siempre, corriendo el riesgo de perder la paz y la felicidad con una losa encima de cemento y hierro irrompible que llamamos odio. Mis hermanos, ¿quién nos enseña a perdonar? Es importante ver cómo analizamos los textos bíblicos. A veces, ciertas visiones de algunas parábolas pueden desorientarnos. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Espontáneamente nuestra visión se dirige al hijo o a los hijos. Entonces no nos conduce a descubrir lo esencial. El protagonista de esta parábola no es el hijo menor, ni tampoco el hermano mayor. Nuestra mirada debe dirigirse al Padre, que personifica a Dios, que es misericordioso, que está abierto a acoger a todos los que están alejados de Él, a los dos hermanos que están fuera de la casa, deseando que los dos participen en el banquete que ha preparado para todos los convidados. Lo mismo ocurre con la parábola que nos atañe hoy. Los protagonistas no son los dos siervos. El verdadero protagonista es el rey. Un rey que perdona incondicionalmente a quien no puede pagarle de ninguna manera. En el rey podemos contemplar al Dios que nos muestra Jesucristo. Un Dios misericordioso que perdona sin condiciones, que recibe a los pecadores. Dios se revela en su Hijo Jesús, que desde la cruz perdona a sus enemigos. Jesús, verdadero Rey, que en la cruz no solo perdona, sino que se convierte en intercesor de sus verdugos. Perdónales, porque no saben lo que hacen. El problema radica en el destinatario del perdón. Porque el perdón, como el amor, necesitan ser acogidos, aceptados, para que generen un fruto que transforma. Ahora bien, ¿cómo se sabe cuándo es aceptado el perdón? Cuando se repiquetea. El problema del empleado, que actúa de modo totalmente diferente a como actuaron con él, es justamente el hecho de no acoger en su corazón el don del perdón. Por lo tanto, no lo transmite, no lo comparte. Por eso es tan importante escuchar a Jesús, que nos recuerda que lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Al perdonar, nos identificamos con el Padre Celestial. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso, nos recuerda el Evangelio de Lucas. Al Padre debemos mirar, al Rey de la parábola que lo representa,
para imitarlo e identificarnos con Él. El tema que la parábola nos presenta hoy es de una sorprendente actualidad. Cualquier problema matrimonial ya es motivo para pedir el divorcio. Ante la mínima expresión de desagrado ya se generan denuncias. En lugar de dialogar y perdonar, se ha introducido en muchas familias la violencia física o psicológica. Abundan los delitos de xenofobia, de racismo y violencia en diferentes ámbitos. Desde los discursos políticos se motiva la intolerancia y se lanzan mentiras y falsedades sobre los que piensan de modo diferente. Estamos construyendo una sociedad sin Dios, por lo tanto, sin capacidad para buscar la verdad, ni para amar, ni para perdonar. Los cristianos, mis hermanos, estamos llamados a ir contracorriente y a mostrar un camino hacia el reino que se recorre con perdón, con hechos y palabras que abrazan, comprenden y misericordiosamente acogen. Concluyendo, San Pablo nos dice en la carta a los Romanos que ser del Señor es clave para ser y existir unido a Jesucristo. Que nuestro dueño sea el Señor significa que vivimos sin estar encadenados en egoísmos, odios y rencores, sino reconciliados y libres en una nueva vida, en el aquí y ahora, sin perder de vista la dimensión de la eternidad. Pidámosle a María, que es reina de la familia, reina de la paz, reina del perdón, que interceda por nosotros, para que se produzca en nuestros corazones, por la gracia, una transformación total, manifestada en la unión con todos nuestros hermanos, generada por el amor y el perdón. Siempre me lo digo para mí y lo comparto hacia otros. ¿Voy a correr el riesgo de perder el reino por no perdonar?